La tarde en que todo cambió no fue distinta a las demás. El viento aún jugaba con las cortinas de lino blanco, y el té de jazmín aún humeaba sobre la mesa de madera clara. Pero algo invisible flotaba en el aire, algo más pesado que el calor del verano o el murmullo del reloj de pared. Era la sensación de que lo que estaba por venir no podía ser detenido. Amira, con sus manos aún manchadas de tinta y libros, abrió el sobre sin imaginar que su nombre, escrito con caligrafía antigua, estaba a punto de redibujar los contornos de su vida. No era una invitación, ni una felicitación. Era una sentencia disfrazada de promesa, un compromiso sellado años atrás por su padre, cuando ella aún jugaba entre los limoneros y no sabía que su destino ya había sido pactado al otro lado del mar. El pergamino hablaba de un acuerdo de honor, de alianzas entre familias, de un sheik poderoso que, tras perder a su esposa, había recordado la promesa hecha por su amigo de juventud, que le entregaría a su hija como esposa si alguna vez quedaba viudo. Ese día había llegado. Amira no lloró, no gritó, no se rebeló. Simplemente guardó silencio, como si el corazón necesitara primero deshojar lo que el alma aún no comprendía. Su madre, ausente desde la infancia, no había dejado cartas, solo susurros en la memoria. Su padre, ya fallecido, tampoco podía defenderla. Lo único que tenía era su educación, su dignidad, y el eco de una historia que no había elegido. Afuera, los jacarandás comenzaban a perder sus flores, pintando el suelo de púrpura. Amira observó el cielo, preguntándose si también allá, en las tierras del sheik, había árboles que florecían con la misma dulzura. La carta no decía su nombre, pero hablaba de ella como si fuera un objeto, un tributo, una extensión de un pacto entre hombres. Y sin embargo, en ese instante no sintió rabia, sino un extraño deber de descubrir quién era ese hombre que la esperaba más allá del mar, entre arenas y rezos. Había algo en su pecho que no era obediencia, era una intuición, como si el destino le susurrara que detrás de esa carta había algo más que un matrimonio impuesto. Quizá una verdad que aún no conocía, una historia rota que debía cerrar. Esa misma noche, preparó su maleta sin ruido. No eligió sus vestidos más caros, sino los más cómodos. Guardó su diario, unas fotografías y un pequeño amuleto de cobre que había pertenecido a su abuela. Al amanecer, el carruaje aguardaba en la colina. No había nadie para despedirla, solo el conductor, que la miró con una mezcla de respeto y lástima, como si supiera que llevaba en los hombros algo más pesado que el equipaje. Mientras el paisaje se desdibujaba detrás del cristal, Amira cerró los ojos y se permitió imaginar el desierto, los palacios, el aroma del incienso y a ese hombre cuyo rostro aún era un misterio. En su mente, no era un tirano, era una figura difusa, entre la sombra y la leyenda. El barco que la llevó cruzó las aguas bajo un cielo sin luna. Durante las noches, Amira escribía, no cartas de amor, sino preguntas. ¿Quién era ella sin su pasado? ¿Qué se espera de una esposa prometida a un hombre que ni siquiera conoce su voz? ¿Cómo mirar a un extraño y decirle soy tuya sin quebrarse por dentro? Pero su caligrafía se mantenía firme, como su mirada. No había espacio para el miedo, solo para la espera. Y aunque sus manos temblaban, su alma estaba en pie, porque algo dentro de ella, algo ancestral, le decía que ese viaje no era el final, sino el inicio de una historia que cambiaría no solo su nombre, sino su destino completo. Déjale un like al video y suscríbete al canal. Estamos rumbo a los 10,000 suscriptores. Únete. El sol aún no despuntaba cuando el barco atracó en las costas del reino de Kamar al-Nur, un lugar envuelto en leyendas, conocido por sus dunas doradas, sus palacios de mármol blanco y su gente silenciosa que caminaba envuelta en túnicas, como si llevaran siglos de sabiduría a cuestas. Amira descendió con paso firme, pero por dentro cada célula temblaba. No por miedo,
sino por la magnitud de lo que no comprendía. El aire era más seco, más denso, perfumado de mirra y dátiles fermentados. El murmullo del mar quedaba atrás, y frente a ella se alzaba una ciudad que parecía suspendida entre el tiempo y el sueño. Un hombre aguardaba a la entrada del puerto, vestido con una túnica azul profundo y una capa bordada con hilos de oro. No sonrió, no preguntó su nombre, solo inclinó la cabeza con respeto y dijo: «El sheik la espera». No mencionó amor, ni bienvenida, ni futuro, solo una espera. Y esa palabra fue suficiente para que el corazón de Amira se apretara como si algo invisible la envolviera. Subieron a un carruaje de madera tallada, tirado por caballos negros como la noche, que avanzaban en silencio por los caminos de arena entre palmeras que susurraban versos con cada ráfaga de viento. El trayecto fue largo, pero no monótono. A cada kilómetro, el paisaje se transformaba en un poema sin palabras. Oasis escondidos, ruinas de civilizaciones antiguas, nómadas que alzaban la vista desde sus tiendas, y una luna pálida que comenzaba a aparecer en el horizonte como si quisiera verla llegar. Amira se recostó contra la ventana y sintió que algo en su interior se quebraba, pero no era dolor. Era como si una parte olvidada de ella se estuviera despertando, algo ancestral, una memoria que no era suya, pero que palpitaba en su sangre. Al atardecer, el carruaje se detuvo frente a un portón de hierro forjado que se abría hacia un mundo que no parecía real. Las columnas blancas del palacio brillaban bajo la luz del crepúsculo, y el sonido de una fuente al fondo parecía cantar un rezo antiguo. No había guardias en formación ni trompetas. Solo un silencio solemne que imponía más que cualquier ceremonia. Cuando Amira bajó, un grupo de mujeres cubiertas con velos finos la condujo por pasillos de mármol, paredes adornadas con mosaicos azules y lámparas colgantes que flotaban como estrellas. Le ofrecieron una habitación amplia, con cortinas translúcidas que se mecían con la brisa cálida. Había incienso encendido, un cuenco de dátiles frescos y un vestido de lino beige cuidadosamente doblado sobre la cama. Pero ningún rostro familiar, ninguna explicación, ninguna señal del hombre que debía recibirla. Amira no preguntó. Caminó hasta el balcón, desde donde se veía el desierto extendiéndose como un océano sin agua. En ese silencio, comprendió que lo más desconocido no era el lugar, sino el hombre con el que estaba destinada a compartir su vida. Esa noche no durmió. Escribió en su diario con la misma calma con la que se enciende una vela. Anotó cada detalle. La forma en que la arena parece cantar cuando sopla el viento. El modo en que las mujeres no hablan, pero entienden todo, y ese extraño perfume que impregna cada rincón del palacio. «No sé si este lugar me pertenece», escribió, «pero algo en mí me dice que no vine solo a cumplir una promesa, vine a desenterrar una verdad». Y cuando cerró el cuaderno, no se sintió más perdida. Se sintió a la espera, como si su alma supiera que lo importante aún no había comenzado. El amanecer en Kamar al-Nur no llegaba con prisa. Era un lento despertar entre los pliegues del desierto, donde la luz se colaba tímida entre las celosías y se deslizaba como seda sobre las alfombras bordadas. Amira se había quedado dormida sentada junto al balcón, aún vestida, con el cuaderno entre las manos y el cabello suelto como un velo negro sobre los hombros. Cuando abrió los ojos, no fue por el canto de los pájaros ni por alguna voz dulce. Fue por la sensación, casi imperceptible, de que alguien la observaba. Pero no había nadie. Solo el eco del silencio, y la certeza de que no estaba sola. Las sirvientas entraron en la habitación sin anunciarse, como si fueran parte de las paredes. Le ofrecieron agua perfumada con azahar, un pan redondo aún tibio, y la envolvieron en un vestido claro sin decir palabra. Sus manos eran suaves, pero sus miradas fugaces. Parecían conocer un secreto que ella aún no había descubierto. Amira quiso preguntar, pero su voz se sintió extraña en ese lugar. Decidió guardar sus dudas para más tarde, cuando tuviera frente a ella al hombre que, según los documentos,
Sería su esposo. Recorrió los pasillos del palacio escoltada por dos mujeres ancianas que se desplazaban como sombras vivas. A cada paso, Amira notaba que las columnas, los tapices, incluso los espejos, cargaban una historia no dicha, como si el palacio estuviera de luto, como si cada rincón estuviera aún marcado por la ausencia de alguien que no se había ido del todo. Cuando cruzó la gran sala de las fuentes, lo entendió. Había retratos. Uno, en particular, colgado sobre una pared dorada, mostraba a una mujer de ojos almendrados, rostro sereno y mirada de reina. No había nombre. No hacía falta. Amira supo de inmediato que esa era la esposa muerta del sheik. Apenas había bajado la vista cuando una pequeña figura cruzó el corredor. Era una niña, pequeña, de no más de 7 años, con el cabello recogido en una trenza apretada y los ojos oscuros como el café amargo. Se detuvo por un segundo. La miró sin parpadear. No dijo nada. Luego, como un suspiro, desapareció por otra puerta. Amira no entendió de inmediato quién era. Solo sintió que esa niña llevaba el mismo silencio que pesaba sobre los muros, el mismo luto, la misma herida abierta. Finalmente, llegó a los jardines interiores. Allí, bajo una pérgola cubierta de bugambilias rojas, un hombre esperaba, de pie, erguido, con las manos entrelazadas a la espalda y el rostro vuelto hacia la fuente. Era él, el sheik, alto, de tez dorada, barba recortada con precisión y una túnica blanca que parecía flotar con el viento cálido. Cuando se giró hacia ella, Amira sintió que su presencia no era la de un esposo, sino la de un enigma. Sus ojos, oscuros y serenos, no mostraban alegría ni rechazo, solo una calma que dolía. «Usted es Amira», dijo con voz grave, sin moverse. «La hija de Samir, mi amigo». Ella asintió en silencio. No hubo saludo, ni manos extendidas, ni ceremonia alguna. Solo esa frase que la ubicaba, no como mujer, no como futura esposa, sino como parte de un pasado que él aún no había soltado. Y mientras se quedaban ahí, frente a frente sin tocarse, sin explicaciones, una brisa levantó los pétalos caídos. Y fue entonces cuando Amira comprendió. Aquel hombre no estaba listo para recibirla, porque en ese palacio aún habitaba un fantasma. Amira despertó antes del alba, con el eco de un sueño que no recordaba, pero que le dejó el pecho apretado como si alguien la hubiera llamado desde muy lejos. Afuera, el cielo aún era un manto oscuro salpicado de estrellas pálidas, e incluso el palacio dormía en un silencio más profundo que el de la noche anterior. Se levantó sin hacer ruido, calzando sus sandalias suaves, y cruzó los pasillos vacíos guiada por una intuición que no supo explicar. Caminó como si supiera a dónde ir, aunque jamás había recorrido ese tramo. Sus pasos la llevaron a un jardín oculto detrás de una cortina de enredaderas, donde el agua de un canal estrecho corría con voz baja, como si también susurrara secretos que nadie más debía escuchar. Allí estaba ella, sentada sobre una alfombra tejida a mano, con las piernas cruzadas y una muñeca de trapo entre las manos. La misma niña que había cruzado el corredor sin decir palabra. Su trenza estaba deshecha, y su túnica azul tenía manchas de barro en los bordes. Pero no era eso lo que la hacía distinta. Era la forma en que miraba las flores dormidas, sin apuro, sin deseo de tocarlas, solo observando, como si esperara que despertaran por sí solas. Amira no quiso interrumpirla. Se mantuvo a cierta distancia, pero sus ojos no pudieron evitar detenerse en ese rostro sereno, demasiado maduro para su edad, marcado por una tristeza callada que no se aprende, se hereda. Entonces la niña giró el rostro y la miró. Fue un instante eterno. No hubo miedo ni sorpresa. Solo una especie de reconocimiento profundo, como si una parte de ella hubiese estado esperando a Amira desde antes de conocerla. Los ojos grandes y oscuros de la niña hablaban más que cualquier lengua, y aunque sus labios no se movieron, su expresión fue clara,
Sé quién eres, y también sé lo que vienes a romper. Amira sintió un nudo en la garganta. No sabía si debía acercarse o retroceder. Dio un paso, apenas un gesto, y la niña volvió a mirar el agua. Silencio. Otra vez. Al regresar a sus aposentos, el corazón de Amira latía con fuerza, pero no de temor. Había algo en esa criatura que removía capas dormidas en su alma. No era solo la hija del sheik, era una niña que no hablaba, que no jugaba, que no sonreía. Una niña que vivía en medio del lujo sin conocer la infancia. Al preguntar por ella a las sirvientas, nadie respondió. Algunas se persignaron en silencio. Otras desviaron la mirada. Fue entonces cuando una anciana de manos arrugadas murmuró, casi sin voz. Desde que su madre se fue, no ha vuelto a pronunciar palabra. Esa noche, Amira escribió en su diario, pero las palabras le salían torcidas. Ya no pensaba en el sheik como un esposo distante, sino como un hombre atravesado por una herida profunda, la de criar solo a una hija que se había encerrado en un mundo invisible, y por primera vez, sintió que su presencia en aquel palacio tal vez no fuera solo un destino ajeno, sino un llamado, no para ocupar el lugar de nadie, sino para devolver la voz a quien la había perdido sin merecerlo. En los días que siguieron, Amira comprendió que en aquel palacio no se hablaba de la muerte, pero se vivía dentro de ella. La figura de la mujer que había sido esposa del sheik no era mencionada por nadie, pero su sombra habitaba cada rincón con la intensidad de lo que no se ha dicho. No había retratos en las paredes, ni objetos personales visibles. Sin embargo, su presencia era tan densa como el incienso que flotaba en los corredores. Estaba en los pasillos que nadie pisaba, en las sábanas que no se cambiaban, en las flores secas que se negaban a caer del jarrón del vestíbulo. Todo parecía suspendido en un duelo sin final. La habitación de la difunta permanecía cerrada con una llave antigua que colgaba del cuello de una sirvienta anciana, quien no hablaba, pero custodiaba aquella puerta como si detrás de ella durmiera un secreto demasiado grande para ser pronunciado. Amira no preguntó. No era su lugar. Pero cada vez que pasaba frente a esa ala del palacio, algo dentro de su pecho se contraía, como si el aire se volviera más espeso. El luto no se imponía con palabras, sino con miradas evitadas, suspiros detenidos y silencios que dolían. El sheik, por su parte, era una figura distante. Aparecía al amanecer, montado en su caballo blanco, y desaparecía entre las dunas hasta el anochecer. Cuando regresaba, cruzaba los patios con una dignidad sombría, saludando con la cabeza pero sin detenerse. No era hostil. Era un hombre roto que seguía caminando como si el deber fuera más fuerte que el dolor. Amira lo observaba desde la terraza superior, sin atreverse a acercarse. No porque le temiera, sino porque sabía que él aún pertenecía a un mundo que no la incluía. Una tarde, mientras exploraba los salones cerrados del ala norte, encontró una pequeña caja de madera cubierta de polvo. Dentro había pañuelos finísimos, bordados con hilos dorados y las iniciales Z, N, cuidadosamente repetidas en cada uno. No los tocó. Solo los contempló, como quien mira reliquias de un amor que no le pertenece. En ese momento comprendió que ella no solo era una forastera en un país extranjero, sino también una intrusa en una historia que no había terminado. Y, aún así, una voz interior le dijo que no huyera, que a veces la presencia de una nueva flor no reemplaza a la que se ha marchitado, pero ayuda al jardín a respirar de nuevo. El desierto tenía su propia manera de hablar. No lo hacía con palabras, sino con movimientos sutiles. El crujir de la arena bajo los cascos de los caballos, el silbido del viento que doblaba las palmeras, el calor que temblaba sobre las piedras como si respiraran. Amira había comenzado a entender ese lenguaje. Cada mañana salía temprano al jardín del sur, donde las dunas se veían más cercanas, y permanecía allí en silencio, observando cómo la luz cambiaba el color de la tierra. Sentía que, a falta de voces humanas, el paisaje le contaba secretos,
Y entre esos susurros, a veces, lo veía a él. El sheik aparecía como un espejismo. A caballo, con su túnica ondeando al viento, cruzaba el horizonte sin mirar atrás. Pero en ciertos momentos, breves y casi invisibles, sus ojos se encontraban con los de Amira. No eran miradas largas ni cargadas de intención. Eran fugaces, apenas roces de presencia, pero suficientes para estremecer el alma. Porque en esos segundos ella no veía a un gobernante, ni a un hombre poderoso. Veía a alguien solo. Alguien que había aprendido a ocultarse incluso en su propio reino. Una tarde, mientras el cielo se teñía de tonos cobre, Amira salió por primera vez más allá de los muros del palacio. Una anciana llamada Shadia, encargada de las hierbas medicinales, le ofreció acompañarla al mercado. La escolta fue mínima, pero el sheik la había autorizado sin decir una palabra. El viaje a pie fue breve, pero en cada esquina del zoco se sentía el peso de las miradas. Algunos murmuraban. Otros bajaban la vista. Las mujeres del pueblo la observaban con curiosidad, como quien mira algo bello pero inalcanzable. Y entre el bullicio de los puestos, entre los aromas de especias y perfumes, Amira se sintió por fin parte de un mundo real. Mientras recorría las calles empedradas, un niño se le acercó con una flor seca en la mano. No dijo su nombre, solo la miró con ternura y le entregó el regalo. Shadia susurró a su lado. Él cree que usted es la nueva esposa del sheik, y por eso quiere verla sonreír. Amira no supo qué responder. Acarició la flor con delicadeza y guardó aquel gesto en lo más profundo de su pecho. Al regresar al palacio, el sheik ya la esperaba en el patio de mármol. No habló, pero sus ojos se posaron en ella con una intensidad distinta. Esta vez no había frialdad. Había algo más. Un reconocimiento, una grieta en la muralla. Esa noche, mientras escribía en su diario, Amira anotó por primera vez una frase diferente. Hoy, no me sentí promesa, me sentí mujer, y alguien, aunque solo por un instante, me vio. El harén no era un lugar de encierro, como muchos creían. Era un mundo paralelo, apartado del bullicio del palacio principal, donde las mujeres tejían destinos entre miradas cruzadas, silencios prolongados y palabras que nunca llegaban a oídos del sheik. Amira fue invitada allí una tarde, por cortesía, según dijeron, pero en el ambiente se percibía algo más que hospitalidad. Las otras mujeres la recibieron con sonrisas suaves y ojos atentos. Algunas la saludaron con un leve gesto de cabeza. Otras apenas murmuraron su nombre como si fuera parte de una historia ya conocida, aunque aún no contada en voz alta. El espacio estaba perfumado con almizcle y pétalos de rosa. Los cojines eran tan mullidos que el cuerpo se rendía sin resistencia. Las cortinas de gasa bailaban con la brisa, y en medio de ese escenario apacible, Amira se sintió examinada. No con crueldad, sino con la meticulosa precisión de quien evalúa un peligro potencial. Las mujeres que allí vivían no eran ingenuas ni sumisas, eran inteligentes, hábiles, moldeadas por años de experiencia en un entorno donde el poder no siempre llevaba espada. Entendían los matices del palacio mejor que nadie. Y también sabían que la llegada de Amira significaba movimiento, ruptura, tal vez, reemplazo. La más vieja de todas, una dama de ojos grises llamada Halima, fue la única que habló con claridad. Mientras tejía sin mirar sus propias manos, dijo, «Aquí, cada flor nueva debe aprender que el perfume no basta. Hay que saber dónde echar raíces». Amira no respondió, pero comprendió que aquella advertencia era menos un ataque y más una advertencia de sabiduría disfrazada. Esa mujer, seguramente amiga de la difunta esposa del sheik, protegía más que un recuerdo. Protegía una estructura invisible. En los días siguientes, los murmullos se intensificaron. Por las noches, cuando cruzaba los patios internos oía su nombre mezclado con palabras suaves y rápidas. Algunas criadas la miraban con compasión, otras con reserva. Amira comenzó a notar gestos sutiles, puertas que no se abrían al pasar,
bandejas retiradas con más fuerza de lo necesario, y miradas que se desviaban justo cuando ella buscaba encuentro. Comprendió entonces que no bastaba con la aceptación del sheik. En ese mundo cerrado, el respeto se ganaba poco a poco, no con títulos, sino con presencia, constancia y silencios que resistían el juicio. Una noche, mientras regresaba de la biblioteca del ala este, encontró a la niña sentada junto a una columna. No dormía, pero parecía perdida en su propio mundo. Amira se sentó cerca, sin tocarla, sin hablar. Solo permaneció. Después de un largo silencio, la niña murmuró algo apenas audible. Ella también venía aquí, a leer. Amira sintió que el corazón le palpitaba en la garganta. Era la primera vez que la niña hablaba en su presencia. No quiso presionarla. Solo susurró, casi como una promesa. Entonces leeremos juntas. Desde aquel día, algo comenzó a cambiar. No de forma abrupta, pero sí constante. Las mujeres del harén notaron que Amira no intentaba ocupar un lugar que no le correspondía. No pedía favores, no exigía privilegios, no hablaba de su futuro. Solo escuchaba, trabajaba en los jardines, cuidaba a la niña y escribía en su cuaderno al anochecer. Y fue justo esa actitud, su silencio firme, su dignidad intacta, la que empezó a ganarle un lugar. No como rival, sino como presencia inevitable. Había rincones del palacio que no figuraban en los planos. Pequeños pasadizos, escaleras detrás de cortinas, puertas bajas que se confundían con las paredes. La niña, cuyo nombre aún no había sido dicho en voz alta por nadie, como si pronunciárselo fuera profanar un templo, conocía cada uno de esos lugares como si los hubiera aprendido, no con mapas, sino con memorias. Una mañana, mientras el sol apenas iluminaba los mosaicos del jardín principal, Amira la encontró junto a una celosía entreabierta, acariciando un trozo de madera antiguo, cubierto de polvo, casi invisible para los demás. La niña no habló, pero sus ojos brillaban con esa mezcla inconfundible de nostalgia y confianza. Sin decir una palabra, la condujo por un corredor estrecho, bajando unos peldaños hasta una antigua cámara de almacenamiento, donde el aire olía a papiro viejo, a cuero curtido, a silencios sellados por años. En un rincón, cubierto con un velo azul desgastado, había un baúl pequeño, de madera clara y herrajes en forma de hojas. La niña lo abrió con ambas manos y, con la misma delicadeza con la que se toca un relicario, sacó un fajo de papeles atados con una cinta granate. Amira se arrodilló lentamente. Sentía que aquel instante no era suyo, sino un privilegio que solo se otorga a quienes no piden nada a cambio. Las cartas estaban escritas con caligrafía redonda y femenina. Algunas tenían manchas de agua, otras bordes gastados. La primera comenzaba con un nombre: para ti, mi estrella silenciosa. Amira contuvo el aliento. Cada línea era un susurro del pasado. La madre de la niña, Sara, ahora lo sabía, había escrito aquellas cartas para su hija sabiendo que no podría verla crecer. No hablaba de muerte, sino de amor, de enseñanzas simples, de canciones que alguna vez le cantó, de recetas con miel y azafrán, de oraciones en voz baja cuando el miedo acechaba. Era un testamento íntimo, una herencia escrita con ternura, una voz materna que sobrevivía más allá del tiempo. Amira no leyó todas. Algunas las dejó intactas, sabiendo que no le correspondían. Pero en una de ellas, Sara hablaba del sheik, no como gobernante, sino como hombre. Él ama, pero su forma de amar no es de este mundo. Es torpe para decirlo, orgulloso para mostrarlo, pero si algún día ves lágrimas en sus ojos, sabrás que eres parte de su alma. Amira cerró la carta con cuidado. Sintió un escalofrío en la nuca. No por miedo, sino porque algo dentro de ella se quebró suavemente. Una barrera, una sospecha, una distancia. Desde ese día, la niña comenzó a seguirla en silencio.
no como quien busca protección, sino como quien elige compañía. Compartían espacios sin necesidad de hablar: el jardín, la fuente, la biblioteca. Amira le enseñaba a clasificar flores, a identificar el canto de los pájaros, a escribir su nombre con tinta perfumada. La niña observaba con una atención sagrada y, a veces, sonreía sin aviso, como un amanecer inesperado. Una noche, mientras las lámparas titilaban con la brisa, el sheik cruzó el vestíbulo y la vio. No a Amira, a su hija, sentada en la alfombra, riendo en silencio mientras pintaba hojas secas con pinceles mojados en té. Se detuvo en seco. Amira sintió la tensión, pero no dijo nada. Dejó que él observara, que viera lo que nunca había visto: su hija viva, presente, respirando en un mundo más allá del luto. No hubo palabras, pero al cruzar su mirada con la de ella, el sheik bajó los ojos por un segundo. Un gesto mínimo. Pero fue la primera grieta visible en su coraza. Había un jardín que nadie pisaba. No estaba clausurado, pero era como si una barrera invisible lo protegiera de pasos y miradas. Se encontraba en el ala occidental del palacio, detrás de un arco cubierto de hiedra, donde las fuentes ya no brotaban, y las enredaderas habían cubierto los muros como si quisieran ocultar algo más que piedra. Las criadas pasaban frente a él en silencio, desviando la mirada, y los jardineros fingían no recordarlo. Fue Halima, con su voz rasposa y mirada de siglos, quien le susurró una noche a Amira, mientras peinaban dátiles en una bandeja. Ese fue su lugar, el de Sara. El sheik prohibió que se tocara, como si al dejarlo intacto pudiera retenerla. Amira no dijo nada, pero al día siguiente, guiada por una mezcla de coraje y ternura, caminó hasta el arco. Empujó lentamente la verja oxidada y entró. El aire allí era distinto. No olía a jazmín fresco ni a incienso, sino a tierra vieja, a pétalos caídos, a abandono. Sin embargo, bajo la maleza y el polvo, aún respiraba a beleza. Hileras de rosales secos, parras torcidas buscando sol, un banco de mármol cuarteado por el tiempo. Y en el centro, una pérgola donde el viento aún bailaba con los hilos de seda descolorida que alguna vez formaron cortinas. Amira pasó horas allí, sin tocar nada, solo observando. Sentía que no era una invasora, sino una presencia necesaria. Como si el jardín, al fin, quisiera ser visto de nuevo. Volvió día tras día. Limpió con sus propias manos los senderos, cortó ramas muertas, sembró semillas nuevas. No lo hacía para honrar a Zahra, ni por agradar al sheik. Lo hacía porque comprendía que la vida no espera eternamente para renacer. Y porque ese espacio, muerto para todos, le hablaba en un idioma sin palabras, con la dulzura de lo que ha sido amado y olvidado a la vez. Una tarde, mientras regaba con una jarra de cobre antiguo, el sheik apareció sin anuncio. No hizo ruido. Solo se detuvo al borde del jardín y la observó en silencio. Amira no se inmutó. No fingió sorpresa ni temor. Continuó su tarea, con la misma calma con la que uno reza. Él dio unos pasos y sus sandalias crujieron sobre las hojas secas. Se detuvo frente a la pérgola, donde aún colgaban hilos rotos de seda color marfil. Ella adoraba este lugar, dijo, con una voz que parecía no haberse usado en años. Amira asintió sin mirarlo. El sheik dejó escapar un suspiro largo. No era un hombre derrumbado, pero sí uno que por fin empezaba a abrir puertas selladas dentro de sí. Se sentó en el banco agrietado, miró sus propias manos, y por un instante, no fue gobernante ni viudo, fue solo un hombre rodeado de recuerdos. No pude salvarla, añadió casi para sí mismo. No supe cómo. Amira se sentó frente a él. No respondió. No era momento de consuelo ni de juicio, era un instante sagrado, y solo el silencio podía sostenerlo. Entonces, sin esperarlo, él alzó la vista y la miró como si la viera por primera vez.
como si reconociera en ella no una intrusa ni una promesa impuesta, sino una mujer que, sin pedir nada, ya lo había movido todo. Desde ese día, el sheik comenzó a pasar más tiempo en el jardín. No hablaban mucho, pero compartían el espacio como se comparte un secreto, sin poseerlo, sin dominarlo, solo habitándolo con respeto. Los rumores en el palacio crecieron. Las miradas se volvieron más inquisitivas, pero Amira ya no se escondía. Su lugar no era dado, era ganado, y bajo aquella pérgola rota, entre nuevas flores que asomaban tímidas, un vínculo comenzaba a brotar. No era amor todavía, era algo más antiguo y más puro, confianza. Los días en Kamar al-Nur se deslizaban con la cadencia de los rezos al atardecer. Todo parecía más calmo, como si la brisa nocturna hubiera limpiado parte de las penas que aún dormían en los muros del palacio. El jardín prohibido florecía de nuevo, y con él, la niña, ya no se escondía tanto, y comenzaba a reír, incluso cuando creía que nadie la oía. Los sirvientes hablaban más bajo, como si percibieran que algo estaba cambiando. El sheik ya no cabalgaba hasta tan lejos. Sus ausencias se acortaban. Su presencia se volvía más constante, pero también más observada. Una noche en particular se anunciaba distinta. Un eclipse cubriría el cielo y, según las mujeres del harén, eso removía lo oculto, traía revelaciones y a veces desataba lo que debía ser enfrentado. Halima tejía más rápido que de costumbre. Algunas criadas colocaban hilos rojos en los dinteles de las puertas. Amira no temía. Caminaba entre ellas con la serenidad de quien ya había enfrentado peores tormentas, aunque por dentro algo la inquietaba. No era un miedo claro, sino la certeza de que esa noche traería algo que el destino venía guardando en silencio. Durante el banquete nocturno, raro e inesperado, el palacio se llenó de invitados. Nobles de otras tribus, visires, comerciantes poderosos. Amira fue convocada a sentarse en el lugar que alguna vez había pertenecido a Sara. No hubo oposición abierta, pero se sintieron las miradas, pesadas, llenas de juicio. Algunas de las mujeres más antiguas no probaron bocado. Los hombres hablaron de alianzas, de tratados, de los tiempos difíciles. El sheik, aunque sereno, mantenía la espalda tensa, como si presintiera una grieta a punto de abrirse bajo sus pies. Y entonces ella apareció. No fue anunciada. Nadie sabía que había sido invitada, si es que lo fue. Una mujer vestida con un caftán de seda negra, bordado en hilos de esmeralda, alta, delgada, con un rostro afilado y mirada como cuchilla. Su nombre era Laila, una prima lejana del sheik. Había vivido años fuera del reino, y según los rumores, había amado al sheik en secreto antes de que él se casara con Sara. Volvía ahora con un aire de profecía cumplida, como si el tiempo le diera permiso de reclamar lo que alguna vez creyó suyo. Las palabras fueron suaves, las intenciones, filosas. Laila no alzó la voz, pero en cada frase dejaba caer veneno con elegancia. Hablaba de las tradiciones rotas, de los juramentos entre familias, de la necesidad de mujeres que conocieran verdaderamente la tierra que pisan, y aunque nunca pronunció el nombre de Amira, todos sabían a quién se refería. Algunos rieron con disimulo, otros desviaron los ojos, avergonzados. El sheik se mantuvo en silencio. Su silencio, sin embargo, fue interpretado como aceptación, y eso dolió más que cualquier palabra. Amira no respondió, no necesitó hacerlo. Se levantó con dignidad, tomó la mano de la niña, que había sido traída para presentarse ante los invitados, y abandonó la sala en completo silencio. No lloró, no bajó la cabeza, no tembló. Su gesto fue más elocuente que un discurso. No estaba allí para competir con sombras, ni para implorar espacio. Estaba allí porque la niña la había elegido, porque el dolor de esa casa ya no pertenecía solo al pasado. Esa noche, mientras el cielo se oscurecía por completo, Amira regresó al jardín.
Se sentó entre los rosales nuevos, abrazó a la niña dormida en su regazo y alzó la mirada al eclipse total. A lo lejos, entre las columnas, el sheik la observaba. Solo, silencioso. Su rostro, por fin, revelaba algo que nunca antes se había atrevido a mostrar. Miedo. No a perderla, sino a no ser digno de que ella se quedara. ¿Te está gustando la historia? Déjanos tu like y comparte tus impresiones en los comentarios. El amanecer siguiente no trajo paz. El eclipse había dejado un silencio espeso en los pasillos, como si cada rincón del palacio contuviera la respiración. Nadie hablaba del banquete. Nadie nombraba a Layla. Pero en cada bandeja mal colocada, en cada puerta que se cerraba con un leve golpe, se sentía que algo se estaba gestando en las sombras. Las mujeres del harén volvían a reunirse en grupos pequeños, susurrando con manos cubiertas. Algunos sirvientes ya no miraban a Amira con la misma neutralidad. Otros, por el contrario, la saludaban con más firmeza. Porque en un lugar donde todo se observa y nada se olvida, el silencio también es una forma de tomar partido. La llamada llegó al atardecer. Amira fue convocada al Consejo de los Ancianos. No era común que una mujer, menos aún una extranjera, fuera citada a presentarse en ese círculo reservado. El mensajero no explicó razones, solo dejó el aviso con una reverencia seca. Shadia, con el ceño fruncido, intentó interceder, pero fue inútil. Las decisiones del consejo no se discutían. Amira se preparó sola. Escogió un vestido de lino claro, sin adornos, y recogió su cabello con una cinta sencilla. No porque quisiera parecer sumisa, sino porque sabía que ese juicio no se ganaría con oro, sino con verdad. El salón del consejo era un recinto de piedra tallada, con columnas que habían visto pasar generaciones de sabiduría y orgullo. Allí, sentados en semicírculo, estaban los 7 ancianos que velaban por la tradición del reino. Entre ellos, uno en particular destacaba, el más viejo, con una barba blanca como la sal del desierto y unos ojos que parecían haber visto el nacimiento de cada estrella. El sheik estaba presente, de pie, sin trono, al fondo del recinto. No habló. Solo observó. Layla, en cambio, ocupaba un lugar a su izquierda, vestida con un manto púrpura que chorreaba intención. El juicio no fue anunciado como tal, pero cada pregunta lanzada a Amira llevaba el filo de una espada envuelta en seda. ¿Con qué derecho crees que puedes ocupar un espacio que no te fue dado por sangre ni herencia? ¿Qué sabes tú de nuestras leyes, de nuestras costumbres, de nuestras pérdidas? ¿Eres capaz de asumir el peso de un pueblo que no es el tuyo? Amira no respondió de inmediato. Los miró uno por uno, sin temor ni arrogancia. Su voz, cuando por fin se alzó, fue baja, pero firme. No habló de promesas ni de deber. Habló de lo que había visto, de la niña que no hablaba, del jardín olvidado, del dolor que había aprendido a no juzgar. No vine a tomar nada, dijo. Vine porque fui entregada, pero me quedé por elección. Si he de irme, lo haré. Pero que sea la niña quien lo diga, no el miedo disfrazado de tradición. Hubo un silencio largo. Un anciano asintió apenas. Otro desvió la mirada. Layla cerró los labios con fuerza, y entonces, desde una esquina, se escuchó una voz aguda, pequeña, pero cargada de una verdad que rompía muros. No quiero que se vaya. Era la niña. Había entrado sin ser vista, tomada de la mano de Halima. Su voz temblaba, pero se sostuvo. Dio un paso al frente, luego otro, y al llegar al centro del recinto, se plantó frente a los ancianos con una solemnidad que hizo temblar el aire. Ella no es como mi madre, pero me cuida como si lo fuera. Nadie habló. Nadie se atrevió. El sheik cerró los ojos por un instante, como quien recibe una sentencia sagrada. Amira, enmudecida por la emoción, bajó lentamente la cabeza. No como rendición, sino como reverencia. El eco de aquellas palabras, ella me cuida como si fuera mi madre, no se disipó con facilidad.
El consejo no dio un veredicto formal. No fue necesario. A veces, los silencios tienen más peso que los decretos. Y aquella noche, cuando la luna volvió a brillar sobre las cúpulas del palacio, todos sabían que algo había cambiado para siempre. Amira no fue celebrada, ni ovacionada, pero tampoco fue rechazada. Permaneció en su sitio con la misma compostura con la que había llegado. Sabía que la aceptación real no se mide con permisos, sino con la mirada de Kem. Finalmente, deixa de temer a perda. Esa mirada la encontró en los ojos de la niña. Desde aquel día, su vínculo ya no era solo de compañía o ternura. Se volvió algo más profundo, más enraizado, como si ambas hubieran atravesado un umbral invisible que les permitía respirar el mismo aire sin necesidad de explicaciones. La niña hablaba más, aunque solo con ella. No usaba muchas palabras, pero cuando lo hacía, cada una parecía elegida con un cuidado ancestral. A veces le contaba sueños, a veces solo se sentaba a dibujar en silencio, mientras Amira leía en voz baja. Pero lo más impresionante era cómo la niña la miraba, con esos ojos grandes y oscuros que ya no estaban llenos de sombra, sino de luz tímida, como si estuviera viendo por primera vez un futuro distinto. Los corredores del palacio ya no se sentían tan fríos. Las mujeres del harén comenzaron a aceptar su presencia con una discreta cordialidad. Shadia le ofrecía infusiones más dulces. Halima la miraba con menos dureza. Incluso Laila, aunque seguía rondando con su manto púrpura, había perdido parte de su filo. El sheik, por su parte, parecía transformado. No hablaba más de lo necesario, pero pasaba más tiempo con la niña. Algunas tardes los tres compartían espacio en el jardín, sin necesidad de palabras. Y era ahí, en esos momentos breves, donde Amira notaba algo inesperado. El sheik comenzaba a mirarla como hombre, no solo como figura de honor. Una tarde, mientras la niña jugaba entre los almendros, el sheik se acercó en silencio. Amira estaba arrodillada, plantando semillas de lavanda. Él se detuvo a su lado, observándola en silencio durante un largo instante. Luego, casi con un suspiro, dijo: «Mi hija, ya no se despierta llorando por las noches». Amira no respondió. Solo se limitó a seguir sembrando, pero su corazón dio un vuelco. «Eso», añadió él, con voz baja, «es gracias a ti». No hubo confesiones, no hubo gestos teatrales, pero en la forma en que la miró, había una verdad que las palabras no podían contener. Una verdad que nacía no del deseo, sino del respeto, y de una lenta, profunda admiración. Desde entonces, la niña comenzó a dormir en una pequeña habitación junto a la de Amira. Por decisión propia. El sheik no lo impuso. Nadie lo ordenó. Simplemente ocurrió. Cada noche, antes de dormir, la niña le pedía a Amira que le leyera una carta de su madre. Amira elegía una al azar, encendía una vela perfumada y leía con voz baja, mientras la niña cerraba los ojos y sonreía. Era como si Sara, desde otro plano, siguiera cuidando, a través de ella. Y fue entonces cuando Amira comprendió que no había llegado al palacio solo por un pacto antiguo. Había sido llamada, por la niña, por el jardín, por la ausencia, por la necesidad de reconstruir algo roto. Ya no era promesa, ni intrusa, era raíz. El palacio había entrado en una calma inusual, como si todo en su interior comenzara a girar a otro ritmo. Ya no se sentía la tensión en los muros ni la vigilancia oculta tras los tapices. El sheik, la niña y Amira formaban un triángulo silencioso, pero firme, sostenido por pequeños gestos, rutinas compartidas y una ternura contenida que hablaba más que cualquier palabra. Sin embargo, en un lugar donde el poder es herencia y el amor es sospecha, la armonía rara vez perdura sin amenaza. Los rumores llegaron como el viento caliente del desierto, veloces, secos, difíciles de detener. El visir principal, un hombre llamado Qasim, alto, elegante, con sonrisa serpenteante,
comenzó a ausentarse de las reuniones más importantes. Se reunía en privado con emisarios extranjeros, escribía cartas en tinta oscura que no pasaban por el sello oficial. Algunos guardias fieles al sheik alertaron discretamente que algo no estaba bien. Pero él, cansado de años de luchas internas y diplomacia envenenada, no quiso escuchar. Una noche, mientras el sheik regresaba solo de una visita a un oasis cercano, su caravana fue atacada por bandidos que, según los informes, conocían el terreno con demasiada precisión. Los caballos se desbocaron, las espadas cortaron el silencio, y el sheik, a pesar de su entrenamiento y su temple, cayó herido de gravedad. Una lanza le atravesó el costado y la sangre se mezcló con la arena. Fue encontrado por un pastor horas después, inconsciente, con los labios secos y el cuerpo al borde del colapso. La noticia llegó al palacio como un grito sin voz. Amira estaba leyendo junto a la niña cuando una sirvienta irrumpió en la sala, pálida, temblando. No hizo falta que dijera mucho. Los ojos de la niña se llenaron de lágrimas antes de que la primera palabra fuera pronunciada. Amira sintió cómo el corazón se le partía en el pecho, no de miedo, sino de impotencia. No podía permitirse llorar. No frente a la niña. No ahora. Horas después, el sheik fue traído de vuelta, envuelto en mantas, con el rostro gris y el cuerpo débil. Los médicos del palacio hicieron lo posible. Cerraron la herida, recitaron plegarias, aplicaron ungüentos. Pero el peligro no había pasado. Durante 3 días y 3 noches, el sheik flotó entre la vida y la muerte. Y en ese tiempo, Amira no se separó de su lado. Se sentó junto a su lecho, cambiando los paños húmedos, preparando infusiones, velando con los ojos abiertos mientras la niña dormía en el suelo, abrazada a una muñeca de trapo. En esos días, Amira recordó las cartas de Sara. Una en particular decía: «Si alguna vez ves al hombre que amé sin su armadura, protégelo, porque aunque parezca invencible, su corazón es más frágil que el tuyo». Y así lo hizo. No rezó por un milagro, pero sí por la voluntad de quedarse. Y esa voluntad fue su ofrenda. Al amanecer del 4.º día, el sheik abrió los ojos, no habló. Pero su mirada, al posarse en Amira, se llenó de lágrimas. No era debilidad, era rendición. Por fin, había sangrado. Y al hacerlo, había dejado de ser mito, para volverse humano. Las cicatrices más profundas no se ven en la piel, sino en el modo en que alguien respira cuando cree que nadie lo observa. El sheik, aunque convaleciente, había regresado con otro aire. No solo su cuerpo estaba más lento, más frágil, también sus ojos. Ya no llevaba esa mirada de acero que solía imponer respeto en cada paso. Ahora lo miraba todo como quien ha visto la muerte de cerca, y decidió quedarse. Amira, por su parte, no pedía explicaciones. Lo acompañaba en silencio, sosteniéndolo con gestos pequeños, una infusión caliente, una manta doblada con esmero, una presencia que nunca exigía, pero tampoco se ausentaba. Fue durante una de esas noches, cuando la luna llena ascendía sobre las cúpulas doradas y el desierto parecía dormir bajo un manto de plata, que el sheik pidió salir al jardín. Contra toda recomendación médica, caminó lentamente hasta la pérgola donde las flores aún crecían tímidas, protegidas por la dedicación de Amira. Ella lo acompañó, sin preguntar. No era momento de razones, sino de coraje. Se sentaron frente a frente, sobre un banco de piedra tibia por el calor del día. El silencio entre ellos no era tenso. Era profundo, cómodo, como si cada segundo estuviera preparado para sostener algo más grande que una conversación. «Hay pactos que se hacen con palabras», dijo él mirando el cielo, «y otros que se hacen con actos». Amira lo escuchó sin interrumpir. Su corazón latía con fuerza, pero su rostro permanecía sereno. El sheik bajó la mirada, y por primera vez, sus ojos no llevaban peso, llevaban esperanza. «Te di la espalda muchas veces,
añadió. No porque no te viera, sino porque tenía miedo de verte demasiado. Ella respiró hondo, no para contestar, sino para guardar dentro de sí esas palabras que tanto habían sido negadas. Desde que llegaste, continuó, algo en esta casa volvió a respirar. Primero fue el jardín, después mi hija, y ahora, yo. La luna, alta y redonda, parecía escuchar también. Era la misma que había iluminado sus caminos separados, la misma que ahora los envolvía en una luz suave, sin juicio. Entonces, sin ceremonia, sin testigos, el sheik extendió la mano, y sobre la palma, colocó un anillo sencillo. No era el anillo de poder, ni de alianza tribal. Era un círculo de plata opaca, sin joyas, pero cargado de sentido. No quiero que seas una esposa por promesa, dijo. Quiero que seas una elección. Amira no respondió con palabras. Acarició el anillo con los dedos, lo tomó con delicadeza y lo guardó sobre su pecho. Aquel gesto no era un sí, tampoco un no. Era algo más fuerte, un compromiso silencioso que solo el tiempo sería capaz de sellar. Y en ese instante no hubo promesa de matrimonio ni fiesta anunciada, pero algo se selló entre ellos, una alianza nacida de la dignidad, del cuidado, de lo que se elige cada día cuando o amor deja de ser imposición y se transforma en refugio. Desde aquella noche bajo la luna, donde se selló un pacto sin promesas ni testigos, el corazón del palacio comenzó a latir distinto. La niña ya no dormía con miedo, ni se escondía detrás de columnas. Corría por los patios con los pies descalzos y el cabello suelto, dejando que el viento jugara con sus risas como antes lo hacía con sus silencios. Amira la observaba sin intervenir demasiado, dándole el espacio que solo quien ama de verdad es capaz de conceder, porque sabía que, aunque el cariño había echado raíz, todo lo frágil puede temblar con la primera ráfaga de duda. Y la duda llegó, disfrazada de gesto amable. Fue Laila quien, una mañana templada, se acercó a la niña con un pequeño cofre entre las manos. Dentro, un collar antiguo con una piedra de ámbar y una inscripción en árabe caligrafiado. «Era de tu madre», dijo con voz suave, mientras le acariciaba la mejilla. Nadie contradijo su versión. La niña aceptó el regalo con asombro, y esa noche durmió abrazada a él como si contuviera un pedazo de lo que había perdido. Amira lo notó, no por celos, sino por intuición. Algo había cambiado. No en la niña, sino en el aire que la rodeaba. En los días que siguieron, la pequeña estuvo más reservada. No evitaba a Amira, pero ya no la buscaba con la misma urgencia. Pasaba más tiempo en el harén, entre mujeres que hablaban de lo que fue, que bordaban nombres viejos y tejían historias donde Sara aún era reina. Escuchaba con los ojos muy abiertos, como si tratara de recuperar algo que jamás conoció. Y Amira, que entendía el silencio mejor que nadie, no insistió. Permanecía cerca, sin invadir, esperando que el amor, el suyo, el de verdad, hablara más fuerte que la nostalgia. Una tarde, bajo la sombra de una palmera, mientras las hojas secas crujían con el viento, la niña se acercó con el collar entre las manos. Lo sostuvo como un talismán y sin levantar la vista, preguntó: ¿Tú también te vas a ir como ella? Amira sintió que algo se quebraba por dentro. No era dolor. Era una ternura tan profunda que dolía. Se agachó a su altura, le tomó las manos, y con la voz más clara que pudo encontrar, respondió: Yo no vine para irme. Vine para quedarme. Si tú me dejas quedarme. La niña no respondió con palabras. Se abrazó a su cintura, cerró los ojos, y por primera vez en días, dejó caer una lágrima sobre el vestido de Amira. Fue una lágrima limpia, de alivio, de rendición, y también de elección. Pero en los corredores del palacio, donde las sombras siempre escuchan, Laila sonrió desde la distancia. Sabía que había tocado algo más delicado que un recuerdo, la frontera invisible entre el pasado y el presente, y aunque no había ganado, aún no había perdido.
En apariencia, todo estaba en calma. El palacio resplandecía con sus fuentes limpias, los patios florecían y las criadas volvían a cantar suavemente mientras trabajaban. Pero bajo esa superficie pulida, un rumor oscuro se filtraba como agua silenciosa entre las piedras. Algo se movía, invisible pero real, como un presagio que los más antiguos del servicio ya reconocían. El tipo de silencio que precede a la traición. Qasim, el visir principal, había estado ausente desde el atentado al sheik. Alegaba estar enfermo, retirado, dedicado a asuntos diplomáticos, pero la ausencia prolongada de un hombre que había sido sombra constante del poder encendía sospechas. Algunos decían que se había retirado por respeto, otros, que esperaba, y los más sabios, que preparaba algo que no se atrevía a anunciar. Fue Halima quien notó la primera señal. Unos cofres llegados del puerto con marcas alteradas y sin registro en los libros del palacio. Supuestamente traían seda, pero pesaban más de lo habitual. Las telas estaban allí, sí. Pero entre sus pliegues se escondían piezas metálicas, instrumentos, planos. Entre ellos, uno llevaba marcas antiguas del ala oeste del palacio, aquella que solo pocos conocían. Amira fue la única que escuchó sin interrumpir. No necesitó más que una mirada para entender que el palacio estaba en peligro. El sheik seguía débil, recuperándose. La niña dormía plácidamente. Nadie más podía actuar con la rapidez que aquel momento exigía. Esa misma noche, durante la celebración de la cosecha de dátiles, una de las festividades más respetadas del calendario tribal, Amira caminó entre los invitados con la calma de quien no quiere ser notada. Su vestido era sencillo, su cabello recogido con discreción, pero sus ojos estaban alertas. Y fue en ese ir y venir de luces y murmullos cuando lo vio. Un guardia con uniforme correcto, pero mirada inquieta. No era su rostro lo que llamó la atención, sino su falta de sombra. Lo siguió en silencio por los corredores hasta una pequeña puerta que daba a la despensa exterior. Allí, 2 hombres encapuchados descargaban bultos con rapidez. Amira no gritó. No huyó. Se acercó lo suficiente para ver el contenido: armas cortas, dardos envenenados, planos del salón del consejo. Y lo más inquietante, una lista de nombres. En ella, el del sheik estaba en primer lugar. Volvió corriendo al jardín central, donde sabía que él solía sentarse al anochecer. Lo encontró solo, contemplando la fuente, con el rostro más envejecido por la introspección que por la herida. Se arrodilló frente a él, sacó del pliegue de su túnica el plano y la lista, y los colocó sobre la piedra pulida. No hay tiempo, dijo finalmente. Qasim no planea una traición, ya la empezó. Los ojos del sheik la miraron con esa mezcla de dolor y decisión que solo conocen los que han sido traicionados antes. No hizo preguntas. Solo se puso de pie. Esa noche los corredores del palacio se llenaron de pasos que no hacían ruido. La traición había sido revelada, pero la guerra aún no comenzaba. La madrugada en Kamar al-Nur no había traído paz, sino una sospechosa quietud. El aire olía a polvo viejo, como si el palacio mismo supiera que estaba a punto de quebrarse desde dentro. Tras la revelación del complot liderado por el visir Qasim, los muros comenzaron a hablar. Algunos sirvientes desaparecieron en la noche. Otros fingieron no haber visto nada. Y entre los ancianos del consejo, surgieron voces que no cuestionaban la traición, sino a quien la había delatado. Amira se convirtió, de pronto, en símbolo de disrupción. No por haber fallado, sino por haber interrumpido la estabilidad de una mentira muy bien estructurada. Laila, que hasta entonces había actuado desde las sombras, salió al frente con un discurso envenenado. Habló de orden, de tradición, de mujeres que traen caos donde deberían traer hijos. Su veneno era elegante, revestido de supuesta preocupación por el reino. Y entre el miedo y la costumbre, varios escucharon. Al amanecer,
Amira fue llamada al patio central. No hubo juicio ni defensa, solo una resolución. Debía abandonar el palacio por la seguridad del pueblo y el equilibrio del reino. El sheik se opuso, se enfrentó al consejo, elevó la voz con dignidad y furia, pero era un rey herido, cercado por aliados que ya no lo escuchaban. Amira, con la cabeza en alto, aceptó su destino sin lágrimas. Sabía que, en ese momento, resistir no era quedarse, era partir con dignidad. Le dieron un camello, agua, provisiones y una ruta segura hacia el norte. Nadie imaginó que esa misma noche, la niña escaparía del palacio. Con una manta a los hombros y los pies descalzos, cruzó la puerta lateral antes de que el sol asomara. Encontró a Amira en la frontera del desierto. No dijo su nombre, solo la abrazó fuerte y murmuró con voz temblorosa: «No puedo dormir sin tu voz». Amira la sostuvo sin palabras. Sabía que regresarla significaba traicionar algo más que un vínculo. Significaba romper un juramento no dicho. La subió al camello, la cubrió con un chal, y juntas se adentraron en las arenas infinitas, dejando atrás las torres del reino que una vez les prometió amparo. Los días siguientes fueron duros. El sol caía como castigo. El viento raspaba la piel, y el agua se volvía tesoro. Pero Amira no se rendía. Cada paso era resistencia. Cada historia contada por las noches, bajo las estrellas, era un escudo contra la desesperanza. La niña, aunque cansada, no se quejaba. Escuchaba cada relato con ojos grandes, como si en esas palabras viviera la promesa de un hogar más fuerte que cualquier palacio. Una noche sin luna, encontraron refugio entre las ruinas de una antigua torre tribal. Allí, encendieron un fuego pequeño y compartieron dátiles secos y pan duro. Amira envolvió a la niña en sus brazos y, con voz baja, le narró la historia de una flor que crecía en el lugar donde nadie creía posible, entre la piedra y la arena. La niña la miró en silencio y sonrió. Esa sonrisa, en medio del exilio, fue el primer signo de que no habían perdido. Solo habían comenzado una nueva travesía. El exilio no es solo un lugar, es un estado del alma, y Amira lo sabía bien. Desde que había abandonado las puertas de Kamar al-Nur, no había un solo día en que no sintiera el peso de lo que había dejado atrás. El rostro del sheik, mudo de impotencia, la mirada de Halima, cargada de advertencia, las columnas del palacio, testigos mudos de una historia que ahora se escribía lejos de sus muros. Pero al mirar a la niña dormida entre sus brazos, en medio del desierto, comprendía que no había perdido todo. Había salvado lo esencial. Durante días, caminaron sin rumbo claro, siguiendo las estrellas, guiadas por la intuición y por un viejo mapa entregado en secreto por una criada leal. Buscaban un antiguo oasis, perdido entre dunas y leyendas. El sol no perdonaba. El viento arrancaba la piel como cuchilla. Las noches eran umbras de frío, donde cada sonido distante se convertía en amenaza. Amira velaba sin descanso. A veces, cantaba en voz baja para calmar el temblor de la niña, que ya no lloraba, pero tampoco sonreía como antes. Había crecido en pocos días. La infancia se le había escurrido entre los dedos como arena fina. Fue en la quinta noche que el cielo cambió. El aire se volvió más denso, y las nubes comenzaron a avanzar como ejércitos sobre el horizonte. Una tormenta se acercaba, no de viento ni de polvo, sino de lluvia, esa visitante rara en tierras de sol constante. Amira lo supo antes de que cayera la primera gota. Levantó un refugio improvisado con mantas y cuerdas. Cubrió a la niña con lo poco que tenían seco y se abrazó a ella como se abraza a una oración. Entonces, la tormenta estalló. No fue violenta, fue inmensa. Lluvia pesada, incesante, como si quisiera devolverle a la tierra todo lo que le había sido negado por años. Las dunas comenzaron a cambiar de forma. La arena mojada se convirtió en barro, y el eco de los truenos retumbaba en los huesos. Pero en medio del caos,
Sucedió lo imposible. El suelo se abrió, y de entre la tierra surgió agua limpia. Un manantial escondido, alimentado por la tormenta, brotó justo donde Amira había cavado para fijar las estacas del toldo. Se quedó inmóvil, empapada, con el corazón desbordado de incredulidad. Miró sus manos cubiertas de barro y agua pura, y comprendió que no era casualidad. Era señal de la tierra, de los ancestros, de Sara, quizás, de algo más grande que ella, que la niña, que el propio Sheikh. Cuando la lluvia amainó, el desierto olía distinto. A la vida, el renacimiento. Amira recogió el agua en recipientes improvisados, limpió el rostro de la niña dormida y por primera vez en muchos días, sonrió. No una sonrisa de victoria, una sonrisa de fe. En los días siguientes, levantaron un campamento más firme alrededor del manantial. Plantaron semillas rescatadas 2 semanas atrás de un jardín olvidado. Colgaron trapos para secar. Aprendieron a leer el ritmo del cielo. Y cada noche, antes de dormir, la niña pedía la misma historia. La de una mujer que huyó sin saber a dónde, y encontró en la tormenta la mano de algo sagrado. El oasis había dejado de ser refugio para convertirse en hogar. Lo que comenzó como un sitio improvisado, apenas protegido por mantas y silencio, se transformó poco a poco en un espacio vivo. Había un pequeño huerto, el agua brotaba clara del manantial escondido, y la niña reía de nuevo. Su voz, antes apagada por el miedo, volvía a llenar los espacios con cuentos y preguntas. Amira la miraba y, en sus ojos, encontraba respuestas que nunca se atrevió a buscar en libros ni en templos. Fue entonces cuando el pasado volvió a llamar. Un viajero llegó desde el este, cubierto de polvo y con la mirada cansada. Traía consigo una carta, sellada con el emblema del reino. No habló mucho. Solo entregó el mensaje y pidió un poco de agua. Amira lo atendió en silencio, con respeto, pero con el corazón palpitando como en los días de tormenta. La carta era breve. En ella, el sheikh narraba lo ocurrido. La caída definitiva del visir Qasim, el juicio público, la anulación de su cargo y la restauración de la verdad. No lo decía con grandilocuencia, solo mencionaba una necesidad, su regreso, no como deber, no como esposa prometida, sino como símbolo de justicia. El pueblo pedía verla. La niña, que había sido dada por perdida, ahora era la esperanza viva de un reino que comenzaba a despertar. Amira no respondió de inmediato. Dobló la carta con cuidado, miró el horizonte y esperó la noche. Sentada junto al fuego, acarició el cabello de la niña dormida en su regazo. El cielo estaba claro, lleno de estrellas como no se veían desde que había partido. Respiró hondo y supo, sin duda, que había llegado el momento. No para volver como antes, sino para volver en nombre de lo que habían reconstruido con amor, silencio y resistencia. Partieron al amanecer. No llevaban más que agua, algunos frutos secos y las semillas que habían germinado junto al manantial. Cruzaron el desierto con paso firme, sin mirar atrás. Las dunas ya no eran enemigas, eran aliadas silenciosas. El camino era largo, pero la niña no se quejaba, cantaba, y en su canto, Amira sentía que cada nota era una bendición para sus pasos. Al llegar a las puertas de Kamar al-Nur, el pueblo ya las esperaba. Hombres y mujeres se apartaban en silencio, dejando que el viento hablara por ellos. No había celebraciones, ni tambores, ni discursos, solo respeto, y una reverencia que nacía del reconocimiento más puro, el de la dignidad recuperada. En el patio del palacio, el sheik aguardaba. No vestía corona, ni llevaba espada, solo un anillo sencillo en la mano derecha. Cuando la vio, dio un paso al frente, pero no habló. Amira tampoco. Se miraron como dos que ya lo han dicho todo sin necesidad de palabras. Entonces, la niña soltó la mano de Amira, corrió hacia él y lo abrazó con fuerza.
Ese gesto, más que cualquier decreto, selló el regreso. El sol descendía lentamente sobre los muros dorados de Qamar al-Nur, como si quisiera presenciar en silencio el final de una historia tejida con dolor, amor y renacimiento. Las torres reflejaban el último brillo del día, mientras el jardín, aquel que un día fue símbolo de pérdida, florecía en su esplendor, rebosante de jazmines, dátiles maduros y rosas blancas. El aire olía a flor de naranjo y a algo más profundo. Esperanza. Amira caminaba con paso firme por los corredores del palacio. No llevaba velo, no llevaba joyas, solo un vestido de lino claro y una mirada serena, la misma con la que había sobrevivido a la distancia, a la traición y al exilio. A su lado, la niña caminaba con una corona tejida por sus propias manos, pequeñas ramas de olivo, flores silvestres y una cinta azul. A cada paso, los sirvientes se inclinaban, no por protocolo, sino por respeto. En el patio de mármol, bajo la pérgola del jardín restaurado, el sheik la esperaba. No llevaba corona ni capa, solo un anillo de plata, el mismo que una vez había ofrecido bajo la luna. Sus ojos estaban llenos de luz contenida, como si hubieran llorado y ahora supieran mirar de verdad. Cuando ella se detuvo frente a él, no hubo discurso, solo un silencio sagrado, como si el universo también esperara ese momento. El sheik tomó su mano con delicadeza y habló con voz firme pero suave. No te elijo por deber, ni por destino. Te elijo porque sin ti, el reino late, pero no vive. Amira cerró los ojos por un instante. Sus labios no dijeron nada, pero su mano entrelazada con la suya fue más elocuente que cualquier promesa. Entonces, frente al consejo, al pueblo reunido, a los árboles que ya conocían su historia, se celebró una ceremonia íntima, sin pompa, pero llena de verdad. El sheik y Amira se unieron no por tradición, sino por elección mutua. Y la niña, entre ellos, tomó sus manos y las unió con una cinta dorada. El pueblo, reunido en los patios, no aplaudió, pero tampoco fue necesario. Sus rostros emocionados, sus ojos brillando, y el silencio respetuoso eran testimonio de algo que no se decretaba, se sentía. Aquella noche, en lugar de fiesta, hubo una cena en el jardín. Las mujeres del harén compartieron pan recién horneado. Los ancianos contaron historias alrededor de una fogata, y la niña, sentada entre los dos, leyó en voz alta una carta de su madre, Sara, escrita años atrás. El amor verdadero no reemplaza, transforma, no borra, honra, no llega por mandato, florece cuando se riega con paciencia. El sheik la abrazó con fuerza. Amira acarició su cabello. Y el jardín, antes marchito, celebró en silencio. Las flores no hacen ruido cuando florecen, pero todos lo notan. Y así, bajo un cielo estrellado, sin coronas ni ejércitos, Qamar al-Nur volvió a tener reina. No una elegida por sangre, una elegida por amor. Gracias por acompañarnos hasta aquí. Si quieres más romances que te abracen el alma, suscríbete y activa las notificaciones.